otras tantas iniciativas, pero cuarta revolución industrial. Y aquí entramos ya no al terreno de la especulación, sino de los hechos concretos y verificables. Dejamos la especulación, la reflexión, la filosofía y pasamos a evidencia pura y dura. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Es un concepto que se acuña en 2016, lo acuña el Foro Económico Mundial, en particular Klaus Schwab, que es el director de este Foro Económico, en el cual define a la cuarta revolución industrial como la fusión mediada por tecnología de las esferas biológica, física y tecnológica o digital. Quiero que escuchen bien esto. Fusión de esferas biológica, tecnológica y digital. Estos son eufemismos. ¿Recuerdan la definición que le di de transhumanismo? Esfera biológica se refiere a las formas de vida, el ser humano, los animales, las plantas, las bacterias, etc. Esfera tecnológica se refiere a los aparatos tecnológicos, al hardware, las tecnologías que podemos tocar. Y la esfera digital se refiere a todas las redes de conectividad, redes de 4G, 5G, cloud computing y todo este tipo de cosas. Fusionen todo eso. Fusionen mediado por tecnología. ¿Y qué les viene a la cabeza? Fusionen a un ser humano con estas cosas. ¿Qué se les viene a la cabeza? Un cyborg. Yo hasta ahora estoy esperando que algún sujeto promotor de estas agendas me diga dónde me he equivocado. Esto es, en otras palabras, transhumanismo hecho política pública global. ¿Por qué? Porque esta agenda se implementa en todas partes del mundo, en todos los países del mundo, y los estados están implementando esto. Claro, es fantástica la inteligencia artificial si es que la usas para reducir mermas en la producción, si es que la usas, por ejemplo, para detectar cáncer de piel con mayor precisión, fantástico, bienvenida a esa tecnología. Es fantástica la edición genética si puedes curar enfermedades monogénicas, como la fibrosis quística, donde podrías sanar la vida o curar la vida a un niño, o curar, por ejemplo, el cáncer. Bienvenida a la técnica CRISPR. Pero cuando usas esta tecnología en función de lo que agendas como la cuarta revolución intentan, eso ya no es tan bonito. Y si uno empieza a ver entre líneas, se va a dar cuenta y empieza a interpretar qué es lo que realmente está pasando. Y empezamos a armar el rompecabezas. Ahora, ¿qué se nos dice a partir de espacios como el Foro Económico Mundial que están promoviendo activamente la agenda de la cuarta revolución industrial? Y si no me creen, váyanse a las páginas de gobierno o busquen en Google Gobierno Argentino cuarta revolución industrial y van a ver una sarta de iniciativas al respecto, en todos los ámbitos. Y después de esta conferencia van a entender hacia dónde va sin discusión. Bueno, entonces, tenemos este foro, el Foro Económico Mundial, pero no es el único. Hay organismos supranacionales que están perfectamente alineados con esta agenda y que también buscan la promoción de la cuarta revolución industrial y de otras ideas que yo en el libro agrupo como la bandera arcoíris, la bandera arcoíris o la agenda arcoíris. Lo digo sin ningún temor, la bandera arcoíris no representa a la comunidad LGBT, se utiliza a una minoría que sí puede haber sufrido abusos y discriminación, su situación debe ser revisada y donde hay abusos y discriminación eso debe ser castigado por la ley, pero no representan a esa agenda, no representan esa comunidad. La bandera arcoíris es la bandera del progresismo globalista. Y este progresismo, ¿qué es? Porque utilizamos el concepto progre. Quiero dejar muy clara la definición. Un progresista es quien busca la reforma política, económica, social y cultural utilizando como medio de transformación la ciencia y la tecnología. Eso es un progre. Ahora, como bien decía Nico, el progre no solamente es de izquierda. Cuando se dice el progresismo es de izquierda, mentira. También hay progresismo de derecha. ¿Dónde confluyen el progre de izquierda y el progre de derecha? Y aquí se van a dar cuenta, van a entender por qué Sebastián Piñera en Chile fue un desastre, por qué Macri acá incluso en algunos sitios también fue ampliamente cuestionado, por qué Duque en Colombia también siendo supuestamente de derecha fue cuestionado, Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Lula en Brasil, AMLO en México, y ustedes sigan sumando los dignatarios, sean de izquierda o de derecha. Hacían exactamente lo mismo. Sí, uno quiere más mercado, el otro quiere más Estado, el otro quiere más individuo, el otro quiere más sociedad. Uno apela por la lucha, la justicia y la igualdad y el otro quiere más libertad. Derechas e izquierdas, y al final del día, lo mismo. Universalistas,
porque buscan aplicar esta política en todo el mundo. Cientificistas reemplazaron la figura de Dios y ahora adoran a la diosa ciencia. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el paper? ¿Qué autor escribió eso? ¿De qué universidad? Apelando a una ciencia que hoy ha sido sometida a la política, a una ciencia donde las conclusiones son adelantadas por los financistas de esa ciencia y donde los científicos lo que tienen que hacer es acomodar toda su metodología para que calce con esa conclusión que ya les han dado por de antemano. Y donde se apela a una falacia de autoridad, porque se dice, ¿quiénes son ustedes, bacterias, para cuestionar a un científico de Harvard? Pero resulta que cuando el científico de Harvard me dice que es criminal y transfóbico asignarle el sexo a un niño al nacimiento que tiene pene y decirle niño, y asignarle el sexo al nacimiento a una niña que tiene vulva, y me dice que eso no es así porque es anticientífico, perdón, con toda la ciencia que tengas encima, tú dejaste de ser científico, tú vendiste tu alma al diablo. Punto, punto. Ahora con estas construcciones de la ideología de género, con estas construcciones del cambio climático, etcétera, 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 narrativas que hoy apelan a medias verdades para construir mentiras completas. Y aquí vamos a esta idea de progreso. Entonces, todos estos organismos nos dicen, tomando estas agendas, representadas por la bandera arcoíris, para superar estas limitaciones y para progresar tenemos que superar estos problemas. El primero, la principal agenda de todas. ¿Cuál es? La agenda del medioambientalismo. Esa es la mamá de todas las agendas. Es la agenda matriz, es la agenda nodriza. ¿Hay cambio climático? Pero sí es obvio que hay cambio climático. Mañana el clima va a ser distinto. Y el clima hoy es distinto a lo que fue hace un año, y fue distinto a lo que fue hace 100 años, y fue distinto a lo que fue hace 1000 años o 100.000 años. Y será distinto a lo que venga. El cambio climático es una realidad irrefutable, autoevidente. Ahora, el problema es decir por qué cambia este clima. Y aquí tampoco, nuevamente, apelo al sentido común, que no es el único sentido que hay que aplicar, porque también hay que aplicar la ciencia, pero la buena ciencia. ¿Por qué creen que cambia el clima? Yo pensaría en el sol, o sea, sería lo primero que pensaría, ¿no? La radiación solar, las ondas del sol, el calor solar, es el principal agente del cambio climático, punto. ¿Verdad? Irrefutable. Segundo, los ciclos de vapor, las nubes, también cambian el clima, porque impiden que, ¿no?, el calor y, por ejemplo, los gases contaminantes como el metano, el dióxido de carbono, etcétera, puedan liberarse más allá de la atmósfera. Y también hay un efecto del ser humano en el clima, por cierto. No podemos negar, tenemos una huella medioambiental. Deforestamos, contaminamos los océanos con plástico, ¿no? Contaminamos el agua con relaves mineros, masacramos especies. Eso es un hecho. Pero de la misma manera también hay medidas de mitigación y prevención, y que algunas de ellas combaten esos efectos que tiene el ser humano sobre la naturaleza. Y son efectos que no se mencionan hoy en la prensa. Por ejemplo, la población de osos polares se ha duplicado en los últimos 20 años. ¿Pero qué nos dicen? Nos muestran estas imágenes de un oso polar famélico flotando en la mitad del océano, en la punta de en un pedacito de hielo, con una música dramática y con toda esta propaganda. Y si es mejor un actor o actriz de Hollywood, ¿no?, para ponerle más drama a la cosa, que obviamente hizo todo eso por amor al arte, no por un centavo, por ese aviso. Van a ver cómo la manipulación es muy peligrosa. Bueno, al final del día, el cambio climático, en el peor de los casos, es un fenómeno tan complejo, tan multicausal, tan multidisciplinario, que asignarle una sola causa a ese fenómeno es un absurdo científico. Y quien diga lo contrario, que me traiga estudios que me demuestran lo contrario, es un vendido de la ciencia. Es tan complejo ese fenómeno que no se puede desarrollar o asignar una monocausalidad. Aún con esto dicho, vamos nuevamente al tema de la agenda verde. ¿Por qué la agenda verde es complicada? Porque te establece un peligro. ¿Cuál es la narrativa? El ser humano, que David Attenborough, el famoso zoólogo británico de los documentales de la BBC, se refirió a nosotros como plaga, y tengo esto documentado obviamente en mi libro, y no es el único que se refiere a los seres humanos como plaga. Entonces, la plaga humana
lo que hace es utiliza una herramienta que se llama capitalismo, y con esa herramienta capitalista lo que hace es destruir a la madre tierra. Y esa destrucción está causando un gran daño medioambiental que puede derivar en un cambio climático, que puede derivar en la desaparición del ser humano y de todas las especies que contienen este planeta. Por lo tanto, es una causa antropogénica. Hay una plaga humana que está destruyendo el planeta. Hay que acabar con la herramienta capitalista, por eso es que tienen ahora los mensajes contra el capitalismo durísimos. Pero no solamente eso, hay que acabar con la plaga. Aquí exactamente, y aquí vamos a empezar a atar los cabos. La Agenda Verde te establece un riesgo existencial. Quiero que piensen eso. Te establece un riesgo existencial. Y ese riesgo existencial es de tal magnitud que si tú no haces nada para evitarlo, todos vamos a desaparecer. Por lo tanto, cualquier intervención que impida la realización de ese riesgo existencial, y aquí está la clave, está moralmente justificado. Todo vale. Ahorita vamos a ir a eso. Ya vamos atando cabos. Todo vale para evitar que el ser humano, esa plaga, destruya todo el planeta. La pregunta del millón es, ¿cómo se mitiga o controla, no voy a decir extermina porque es un poco duro, pero cómo se mitiga o controla una plaga? ¿No? Hay que atacarla de raíz. Y en el caso de la plaga humana, ¿cómo la controlamos? ¿Ya entienden exacto? ¿Ya entienden la obsesión de esta agenda arcoíris por todo lo que sea sexo y reproducción? Díganme dónde está la falla en mi lógica. Les doy libertad para interrumpirme si quieren. Entre otras cosas. ¿Cómo controlamos a la plaga? Sexo y reproducción. Toda la obsesión de la agenda arcoíris es sexo y reproducción. Cupo en el Estado, 1%, sexo y reproducción. Empoderamiento, sexo y reproducción. Niños malos, sexo y reproducción. Tu cuerpo, tu decisión, sexo y reproducción. Hombre trans masacra a mujer, ¿no? Sexo y reproducción. Todo es sexo y reproducción. Y todas las categorías del progresismo apuntan a eso. A reducirnos a meros agentes reproductivos. Y por tanto, a reducirnos a cosas. Y aquí entramos a las otras agendas entonces. Aquí entramos a la agenda del control demográfico, que no es nada nuevo. ¿Dónde está la conspiración si yo digo que en el siglo pasado China aplicó un brutal programa de control demográfico con la política del hijo único? Que me digan dónde estoy conspirando. Que me digan dónde estoy conspirando cuando los gobiernos de nuestros países, desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, aplican agendas de control demográfico con eufemismos como planificación familiar, derechos reproductivos, consejería matrimonial o familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo orientado a controlar el crecimiento poblacional. Bajo una lógica que es una lógica malthusiana o neomalthusiana. Robert Thomas Malthus, un economista político inglés, en 1798 escribe el ensayo sobre la población, donde sostiene: hay un problema con la Tierra, podría haber un problema. La población crece exponencialmente, pero los recursos crecen aritméticamente y va a llegar un punto donde las curvas se crucen y desde ese momento vamos a entrar en un caos, en un mundo hobbesiano, ¿no? Va a surgir ese hombre que Hobbes había concebido, el Homo homini lupus, tiempos de guerra, de violencia, el hombre volviendo al estado de la naturaleza y necesitando el surgimiento de aquella construcción política que Hobbes también ideó, que es el leviatán, ese tirano que te va a someter a cambio de paz y seguridad. Vayan resonando con lo que está pasando hoy en el mundo. Paz y seguridad. Y por favor, nuevamente, si alguien no está de acuerdo, interrumpan. Ahora, entonces tenemos esta idea. ¿Cómo partimos controlando la reproducción del ser humano? Y nos vamos a las otras agenditas arcoíris, que se presentan con maravillosos eufemismos, pero que son puro veneno. A mayor dulzura en el discurso, peores las consecuencias para las personas de bien. Que esto quede claro, sobre todo a los más jovencitos. Mientras más los endulzan, mientras más los acaramelan con discursitos de libertad, emancipación, poder, empoderamiento, más van a sufrir. Les están dando todas las herramientas para construir la cárcel desde adentro. Una cárcel después de la cual no van a poder salir.
¿Y por qué van hacia ustedes? Porque ustedes, les guste o no, yo también fui joven, fui soberbio, fui torpe, fui arrogante, creemos que lo sabemos todo. Y no, no saben nada, menos en este tiempo. No escuchan a sus ancianos, no escuchan a sus padres que tienen más experiencia. Se los van a comer vivos. Y después no reclamen si es que se los comen vivos, porque ustedes fueron los promotores de todo el sufrimiento que eso les puede causar. ¿Qué hace el aborto? ¿Aumenta la población? Dígame dónde está la falla en la lógica. ¿Aumenta la población el aborto? ¡Pum! Mantenemosla. No crece. Mantenemos la población estable. El problema que tiene el aborto es otro. Sí, yo puedo entender que hay casos particulares, porque nuevamente una máxima del progresismo es vamos a tomar una media verdad y la vamos a convertir en una mentira absoluta. No quiero minimizar esto, no quiero ser superficial en esto. Debe ser terrible, y mis palabras no alcanzan a describirlo, que una mujer sea violada y quede embarazada. Debe ser terrible, y es terrible, que niñas menores de edad, de 9, 10 años, queden embarazadas por malnacidos criminales que abusan de ellas. Pero que hoy pueden seguir abusando, ¿por qué? Porque mandan a abortar a su víctima. Nunca van a saber. Debe ser terrible eso. Debe ser terrible para aquellos buenos médicos que aún respetan el juramento hipocrático, tener que tomar una decisión de vida o muerte en casos donde lamentablemente una decisión debe ser tomada. Y yo no quisiera ponerme en esos zapatos. Pero el hecho es que sí, hay escalas de grises, pero la excepción nunca va a ser la norma. Una cosa es promover un aborto, o vamos a decir, aprobar un aborto, estemos de acuerdo o no, en situaciones realmente extremas. Y otra cosa es legalizar el aborto delivery, que es lo que está pasando ahora. Y que está llevando a los jóvenes a su propia autodestrucción, porque no entienden algo. Ellos también se están faltando el respeto a sí mismos. Ellos están avalando su autocosificación. Porque ¿qué es el aborto? Y aquí nos dejamos de eufemismos. El aborto es la transición de facto del ser humano, de sujeto de derecho, que todos tenemos los mismos derechos, derecho a la vida, a la libertad, y de ese sujeto de derecho pasa a ser una cosa. ¿Y qué hago yo con las cosas? Las puedo eliminar, como en el aborto. Uy, no, quedé embarazada. El tipo le dice, sí, aborta. Bueno, abortamos. Ahora sí me puedo ir a la playa. Fomenta conductas absolutamente irresponsables en los más jóvenes. Ahora, tampoco quiero pintarme la cara de santo. Yo no soy San Niclos, que yo tuve una vida, estoy lejos de eso. Pero sí puedo decir que si uno no se controla en ese tipo de actividades, uno lleva a su autoperdición. Porque nuevamente, ese utilitarismo hedonista, esa vida de placer, termina siendo la más terrible de todas, la más esclavizante de todas, la más disolvente de todas. Por eso van a encontrar mucha gente con mucho dinero y todos los placeres que terminan suicidándose. Y no son casos menores, ni poco frecuentes. No tienen nada. Ahora, yo también puedo modificar a las cosas. Les hablaba de esta cosificación. Yo puedo modificarlas, romperlas, pegarlas. Bueno, ya ocurre en los experimentos con embriones humanos de 14 días de edad, que se les inyectan sustancias, se les parte, se les combina. Por Dios, estamos hablando de seres humanos. No es un paquete de células, o no es persona. ¿Y qué es este argumento de que no es persona? No es persona porque este cúmulo de esta cosa no puede tomar decisiones conscientes que lo lleven hacia un determinado objetivo. Por lo tanto, al no ser consciente, bueno, vamos a votar esa cosa. El problema sería que si aplicamos ese criterio, todas aquellas personas que hoy están en una situación donde no pueden tomar decisiones, todas deberían ser eliminadas. Otros van a decir, no, persona no es eso. Persona es cuando recién desarrolla el sistema nervioso y ya siente dolor. Entonces ahí ya no tenemos que hacer nada. Esto es a X semana. Bueno, hay personas que no sienten dolor porque tienen una enfermedad en la cual no se siente el dolor. Matémoslos a todos también. Porque de lo contrario la ley pasa a ser selectiva. La ley tiene que ser en principio universal. Nos tiene que beneficiar a todos y no discriminar a nadie. Aquí se discrimina al más indefenso. Y vamos a ver una cosa aún peor, si es que no me creen que esta cosificación es terrible y que tarde o temprano les va a llegar a todos sus promotores. Cuando yo cosifico al ser humano, yo puedo producirlo, fabricarlo, vayan atando con la tecnología. Ya ocurre. Tengo el derecho a ser padre. Perdón, no hay derecho a ser padre. Eso no es un derecho. Tengo derecho a tener una familia. No tienes un derecho a tener una familia o formar una familia.
Lo que tienes derecho es a vivir, tienes derecho a ser libre. Esos son derechos que son universales y constitutivos de todos nosotros, independientemente de si somos musulmanes, negros, blancos, nos gusta el helado de chocolate o el jamón. Da lo mismo. Te aplican para todos. Si yo voy a un mercado y compro un celular, o quiero comprar un celular, voy a ver que ese celular tenga ciertas características técnicas, cierto diseño, la cámara que sea tal por cual, que tenga tal memoria RAM, ¿no? Que tenga zoom, etc. Hay celulares que van a ser más caros que otros. De facto, en el mercado yo puedo comprar un producto de mayor o menor valor para un mismo producto, con distintas características. ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿O deberíamos en principio serlo los seres humanos? Sí. ¿Deberíamos ser considerados todos iguales independientemente de nuestras capacidades, de nuestra valía? ¿Tenemos todos un valor y una dignidad inherente? ¿Es menos una persona que sufre de esquizofrenia que una persona normal? ¿O respetamos todas las vidas por igual? Eso es verdadera inclusión e igualdad. Bueno, pero resulta que cuando empiezas a mercantilizar al ser humano, ese principio lo violas y lo destruyes para siempre. Yo, si quiero hoy tener o fabricar un producto llamado niño, puedo ir a una tienda, no, una clínica de fertilización in vitro en Nigeria, con estas granjas de vientres de alquiler en Nigeria, donde hay una explotación a la mujer, una trata de personas terrible, mujeres que viven esclavizadas, encadenadas a las camas, durante 6, 7, 8 años, durante todo el ciclo de parto que pueden tener, y después muchas de ellas son asesinadas. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? Los promotores de la igualdad, de la inclusión y la diversidad, denunciando y combatiendo esos crímenes de lesa humanidad, porque eso sí es un crimen de lesa humanidad. Dígame dónde estoy siendo nazi aquí. ¿Un nazi podría pensar de esa manera? No, soy una persona de bien, quiero el bien para la mayor parte de personas. Si no es posible para todos. No soy una persona mala. Y los que estamos aquí no somos personas malas, porque en lo que yo les estoy diciendo resuena en sus corazones. ¿O estoy mintiendo? ¿Alguien estaría en contra de eso? Entonces yo puedo fabricar ese mío por $7.500, pero si lo fabrico en Estados Unidos, mismo producto, diferente precio. $150.000, $200.000. Ahí no acaba la cosa. Si en Estados Unidos yo puedo darle ciertas características a mi producto, quiero que tenga este sexo, quiero que tenga este color del cabello, este color de ojos, y genéticamente con la tecnología ya existente lo puedo hacer. Pero eso va a tener otro precio. ¿Qué pasó con el principio de igualdad e inclusión que tanto promueve el progresismo? El progresismo es cáncer. Es cáncer. El progresismo no es progreso, es todo lo contrario. Y lo más terrible de este progresismo es que aniquila, disuelve al ser humano y lo cosifica de una manera grotesca. Ahora, ya hemos visto entonces que podemos cosificar al ser humano y que ya existen ejemplos que yo planteo en gran cantidad en mi libro y con todas las referencias habidas y por haber, porque tengo más de 350 notas a pie de fuentes primarias, secundarias de primer nivel. Segunda pata de esta agenda del progreso. Entonces ya vimos que el aborto no va a aumentar la población. Segunda, ideología de género, educación sexual integral, agenda LGBT. El padrino de mi hijo es homosexual. Así que vamos a sacar acá la homofobia de una sola. ¿Ok? Vamos a reventar esta idiotez de que yo soy un homofóbico. De hecho, tengo un amigo colombiano muy querido, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, que es marxista. Yo, mis amigos, a pesar de sus diferencias, los quiero. Los respeto lo que ellos son como personas. No soy un sectario. Vamos a entrar entonces al tema puntiagudo de la agenda LGBT. Nuevamente, se politiza una causa de minorías.